porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por este motivo que nos reunimos todos los días para la lectura y la reflexión de un capítulo de las Sagradas Escrituras, tratando de encontrar allí la vida. Dios es vida. Hoy nos detenemos en el capítulo número 20 del libro de Ezequiel. El título de este capítulo es Dios disciplina para salvar. Vamos a hacer una oración antes de realizar la lectura. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Vamos a abrir tu palabra y te rogamos en este momento que por favor nos instruyas, nos dirijas con tu Espíritu Santo para poder entenderla y aplicarla a nuestra vida. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, amigos, el capítulo número 20 de Ezequiel, que el sacerdote Ezequiel, llamado a ser profeta, estando desterrado en Babilonia, Dios le transmite un mensaje y dice lo siguiente. Esta lectura es la historia de la rebelión del pueblo de Israel. Voy a leer la Biblia versión Reina Valera. Dice: en el 7º año, a los 10 días del 5º mes, vinieron algunos ancianos de Israel a consultar al Señor y se sentaron ante mí. Llegaron algunos líderes, ancianos, y quisieron consultar a Dios a través del profeta, porque sabían que Ezequiel era profeta. Entonces recibí la palabra del Señor. Versículo 3. Hijo de Adán, di a los ancianos de Israel: así dice Dios el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo que no os responderé, dice Dios el Señor. ¿Cómo así? Los ancianos venían a consultar y venían a preguntarle, y ahora Dios no quiere dejarse consultar. Miremos el porqué. Versículo 4. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de Adán? Le dice Dios a Ezequiel. Notifícales las abominaciones de sus padres. Notifícale los pecados de sus padres. ¿Cierto? Versículo 5. Diles: así dice Dios el Señor. El día que elegí a Israel, alcé mi mano y juré a los descendientes de Jacob y me di a conocer a ellos en Egipto, les dije: yo soy el Señor vuestro Dios. Era la condición de que el pueblo debía reconocer que solamente hay un solo Dios, un solo Señor, un solo creador, un solo sustentador, ¿cierto? Versículo 6. Aquel día les juré que los sacaría de Egipto a la tierra que les había provisto, que maná, leche y miel, leche y miel, la más hermosa de todas las tierras. Una tierra que Dios ya había explorado desde antes, ya lo sabía. Ya Dios tenía... Hola mi querida Kate Quimbaya, bienvenida. Ya Dios tenía el plan, el propósito, sacarlos de Egipto, sacarlos de la esclavitud y llevarlos a una tierra que emana leche y miel, pero debían pasar por un desierto primero. Versículo 7. Entonces les dije: cada uno eche de sí las viles imágenes que deleitan sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Traían unos ídolos, unas imágenes que habían visto durante 400 años en Egipto. Se habían apegado a esa tradición, a adorar el sol, por ejemplo, a adorar imágenes, ¿cierto? Y eso lo traían ya, aunque conocían, sabían de que no debían hacerlo. Y es allí donde Dios en el desierto les da de nuevo la ley, los mandamientos.
pero en tablas de piedra se las escribe. Dice lo siguiente, versículo 8, pero ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. La tradición, los mandamientos venían de forma oral y no quisieron obedecerle a Dios. Miren en qué no quisieron obedecerle, versículo 8. No se deshicieron de las viles imágenes en las que fijaban sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en la tierra de Egipto. Con todo, por amor de mi nombre, para que no se infamase ante las naciones entre las cuales estaban y a las que me di a conocer, los saqué de Egipto. Aún así, Dios prometió sacarlos de Egipto y así lo hizo. Mi querido Mauricio Sánchez, bienvenido, gracias, Dios te bendiga. Dios hizo la promesa, Dios la cumple. Dios no es un hombre para no cumplir la palabra. Lo que Él dice, se hace. Versículo número 10. Quiero que pongamos atención a lo que dice acá. Dice, los saqué de Egipto. Entonces dice Dios, yo les prometo sacarlo de Egipto y lo voy a llevar a una tierra que emana leche y miel, pero dejen las imágenes, dejen las basuras que están adorando, que adoraban en Egipto, déjenlas y adoren solamente a Dios. Estaban adorando imágenes, estaban adorando ídolos que habían en Egipto. Los tenían, los cargaban, ¿cierto? Y ahora le dice Dios, y mire lo que dice, versículo 10. Los saqué de Egipto y los traje al desierto. Les di mis leyes y mandamientos. ¿Cuáles? Los que están escritos en el capítulo de Éxodo número 20. Allí están los mandamientos de Dios que fueron escritos por el propio dedo de Dios en tablas de piedra y que Jeremías y Ezequiel dicen que ahora los va a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, la señal que identifica a un pueblo, al pueblo elegido de Dios es esta, ponle cuidado. Les di mis leyes y mandamientos que dan vida al que los cumple. Les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Estoy leyendo la Biblia versión Reina Valera, pero quiero leer la Biblia, la versión Biblia Jerusalén. Y dice aquí, el capítulo 20, versículo 11, les di mis preceptos, les di a conocer mis normas, para que el hombre que viva, si las pone en práctica, vivirá. Les di además mis sábados, dice la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica. Les di además mis sábados como señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy Yahvé, que los santifico. O sea, no nos basemos en historias huecas, pero la señal del pueblo de Dios es el sábado. Son sus mandamientos y el sábado es la señal. Yo les pregunto, y yo sé que de corazón estamos queriendo obedecer a Dios, estamos tratando de buscar a Dios. ¿Cumplimos los mandamientos? Queremos decir que sí, creemos. Tenemos un solo Dios verdadero, no juramos su santo nombre, ¿cierto? No robamos, no matamos, no mentimos, honramos a padre y a madre. Esos mandamientos los estamos cumpliendo, pero hay dos cositas que no las estamos cumpliendo. Las imágenes, los ídolos. ¿Dónde los tenemos? Dice aquí, opa, muy bien, dice aquí, saludos desde Madrid, aquí con mucho frío. Uy, sí, qué bien, me he dado cuenta que están pasando por una oleada de invierno. Filomena, bienvenido, gracias por estar conectado. La señal es la ley de Dios, los 10 mandamientos, especialmente el sábado. Entonces, guardamos los demás mandamientos, pero no guardamos el que dice, no tendrás imágenes
ni la adorarás, ni te arrodillarás. Esa es una. Y el segundo, guardarás el sábado. Ahora guardamos, es un domingo. La señal del pueblo de Dios es el sábado, porque Dios lo dice: les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Angie, bienvenida Angie, qué pena, bienvenida, gracias por estar conectadita. Muchos dicen, pero no, espere, es que el sábado era para los judíos. Déjeme decirle que Dios, desde antes de que existieran los judíos, desde Adán y Eva, desde antes de Adán y Eva inclusive, desde la creación, ya Dios tenía el sábado para guardarlo. Lo santificó y lo bendijo, Angie. Y es por este motivo que si queremos ser santificados y bendecidos, debemos guardar el sábado como el día de reconocimiento del Dios creador, ¿cierto? Esa es la señal. Dios, Jesús, lo hizo hasta en la tumba. Murió el viernes, guardó el sábado, reposó en su tumba y resucitó el domingo, primer día de trabajo. Entonces, queda claro, les di mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Versículo 13, pero los israelitas se rebelaron contra mí, está diciendo Dios, se rebelaron contra mí en el desierto, no obedecieron mis leyes, desecharon mis mandamientos que dan vida al que los cumple, y profanaron mis sábados en gran manera. Por tanto, dije que volcaría sobre ellos mi ira en el desierto para consumirlos. Pero por amor a mi nombre procedí de modo que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los saqué. También alcé mi mano en el desierto y juré que no los introduciría en la tierra que les di, que emana leche y miel, la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis leyes, no anduvieron en mis ordenanzas y profanaron mis sábados, porque tras sus ídolos iba su corazón. Dios no permitió que esa generación que salió de Egipto entrara a la Canaán celestial. Ni Moisés pudo entrar siquiera, ni Moisés. Moisés únicamente la vio de lejos, la vio. Entró los hijos de las personas que salieron de allá de Egipto, la nueva generación, los que aceptaron al Dios creador. Dice acá, porque desecharon mis leyes, no anduvieron en mis ordenanzas y profanaron mis sábados, porque tras sus ídolos iba su corazón. Versículo 17, con todo los miré con piedad y no los maté ni los consumí en el desierto. Antes bien en el desierto a sus hijos les dije, no andéis en las ordenanzas de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Cauto, bienvenido, qué bueno que esté conectado, César Augusto. Dios le dice directamente, vea, a sus hijos los voy a dejar entrar, pero a ustedes no. Y esos hijos, encontramos la historia en el libro de Josué. Si lo leemos en Josué, ellos fueron los hijos los que entraron en la tierra nueva, en la tierra que emana leche y miel. Y ahora viene la condición, dice Dios, santifiquen mis sábados. Versículo 19, yo soy el Señor vuestro Dios, andad en mis ordenanzas y guardad cuidadosamente mis leyes, los mandamientos de Dios. Esos mandamientos son los que hay que guardar. Santificad mis sábados y que sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Señor, soy vuestro Dios. Versículo 21, pero también los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis ordenanzas, ni guardaron mis leyes que dan vida al que los cumple, y profanaron mis sábados. Dije entonces que volcaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Pero detuve mi mano, dice Dios en el versículo 22, a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones, ante cuyos ojos lo saqué. También alcé, dice, mi mano en el desierto y juré
que los esparciría entre las naciones, que los dispersaría entre los países. Viene el ataque de Nabucodonosor, los caldeos, y se dispersan. Porque no obedecieron mis leyes, desecharon mis ordenanzas, profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres se fueron sus ojos. Por eso les di también ordenanzas que no eran buenas, y derechos que no podían darles vida. Dejé que se contaminaran con sus ordenanzas de pasar por fuego a todo primogénito, para que se horrorizaran y supieran que yo soy el Señor. Llegaron hasta el colmo de pasar a sus hijos por fuego, ofrecerlos en holocausto a los dioses extranjeros, a Moloc, por ejemplo. Por tanto, así dice el Señor: hijo de Adán, di a la casa de Israel, así dice Dios el Señor: aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando se rebelaron contra mí, porque yo los traje a la tierra que con mi mano en alto juré que les daría. Y cuando veían un collado alto y un árbol espeso, allí sacrificaban sus víctimas y presentaban ofrenda que tanto me ofenden. Allí pusieron también su incienso y derramaron su libación. Allí sacrificaban a los niños. Versículo 29. Entonces les pregunté: ¿qué hay en esa colina que frecuentáis? Y fue llamado el lugar alto hasta el día de hoy. Di pues, ahora viene una amonestación de juicio y restauración. Y dice: di pues a la casa de Israel, versículo 30, así dice Dios el Señor: no os contaminéis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones. Porque al ofrecer vuestra ofrenda, al pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de reprenderos yo, casa de Israel. Vivo yo, dice Dios el Señor, que no os responderé. Vosotros decís: seamos como las naciones, como la gente del mundo, que sirve al palo y a la piedra. Llegaron al colmo de adorar imágenes de palo, de madera, de piedra, de oro, de plata. Prefirieron hincarse a adorar a esas imágenes que adorar al verdadero y único Dios. Vivo yo, dice el versículo 33, dice el Señor, que con mano fuerte, brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Os sacaré de entre los pueblos y os juntaré de las tierras donde estáis esparcidos con mano fuerte, brazo extendido y enojo derramado. Os traeré al desierto de los pueblos y allí os juzgaré cara a cara. Vamos a tener ese encuentro con Dios, cara a cara. Nos va a juzgar. ¿Cuándo? El último día. Vamos a ser vistos cara a cara, nos van a mostrar los pecados, ¿cierto? Como juzgué a vuestros padres en el desierto de Egipto, así os juzgaré a vosotros, dice el Señor, dice Dios el Señor. Y os haré pasar bajo la vara y os traeré un vínculo del pacto. Así como el pastor pasa bajo la vara sus ovejas para irlas contando, para irlas seleccionando, así Dios nos va a medir con la vara. ¿Cuál vara? Los mandamientos. La vara de medida va a ser los mandamientos. ¿Qué tanto obedecimos a Dios? Versículo 38. Apartaré de entre vosotros a los rebeldes, de los que se rebelaron contra mí, aunque los sacaré de la tierra a su destierro, no entrarán en la tierra de Israel y sabréis que yo soy Dios. Y viene el plan. Ahora viene el plan de Dios que se va a cumplir. Versículo 39. Y a vosotros, casa de Israel, así dice Dios el Señor: id cada uno de vosotros y servid a vuestros ídolos. Después seguramente me escucharéis y no profanaréis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y vuestros ídolos. Porque en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Dios el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas
y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Como grato incienso os aceptaré, cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya juntado de los países donde estáis esparcidos, y seréis santificados en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando os haya llevado a la tierra de Israel, a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y con todos vuestros hechos en que os contaminasteis. Y os aborrecisteis a vosotros mismos por todos los pecados que cometisteis. Versículo 44. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros malos caminos, ni según vuestras obras perversas, oh casa de Israel, dice Dios el Señor. Recibí esta parábola, dice ahora el profeta Ezequiel, de parte del Señor. Hijo de Adán, pon tu rostro hacia el sur, dirige tu palabra a ella y profetiza contra el bosque del sur. Di a los bosques del sur, oye palabra del Señor, así dice Dios el Señor. Yo enciendo en ti fuego, que consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en él todos los rostros desde el sur hasta el norte. Y verá toda carne que yo, el Señor, lo encendí y no se apagará. Versículo 49. Y dije: ah, Dios, Señor, ellos dicen de mí, ¿no es solo un inventor de parábolas? Ellos hablaban del profeta diciendo, ¿no es solo un charlatán? Un capítulo muy diciente acerca de la historia de Israel, de cómo Israel se había olvidado de Dios. Y nosotros hoy tenemos la posibilidad de escuchar, de aceptar, de obedecer, porque Dios lo que quiere es que le guardemos sus mandamientos, que nosotros seamos obedientes en su santa ley. Y dentro de su santa ley encontramos el día de reposo, el día santo de Dios, el sábado. Y hoy en día se está, a raíz de esta pandemia, desde años, muchos años atrás, pero en estos días se va a finiquitar, se va a dar una ley, se llama la ley dominical, bajo el escudo de que necesitamos un día de descanso, un día de familia, un día para cuidar el medio ambiente, y se va a unir, se va a amalgamar la iglesia y el Estado. Hablo de la iglesia universal, se va a amalgamar, se van a unir y van a decretar obligatorio el día de reposo el domingo. Domingo en inglés, Sunday, día del sol. Van a adorar al sol y no a Dios. Van a hacer desobediencia a Dios directa. Eso está escrito, eso es una profecía y se va a cumplir. Gústenos o no nos guste, se va a cumplir. Y así como los 3 jóvenes que ante la estatua de Nabucodonosor no quisieron hincarse, no quisieron adorar, pues así vamos a tener nosotros una prueba. Mi querida Jessica Rivera Ríos, bienvenida, gracias por estar transmitiendo esta historia acerca de lo que Israel hizo con Dios y lo que Dios hizo con Israel. Pues Dios siempre está haciendo el llamado, siempre lo estaba haciendo y lo seguirá haciendo. Él insiste en este llamado porque Él no quiere que nosotros perezcamos. Al contrario, Él quiere que tengamos vida y vida eterna. Pero nosotros hemos sido los que desobedecemos, siempre desobedecemos la palabra de Dios. Cuando el Señor anuncia su amor y su misericordia, la gente no la acepta. Pero cuando el Señor anuncia su juicio, la gente se rebela. Y va a llegar el día del juicio. Va a llegar el día del juicio. El día en que nos va a separar, ¿cierto? Nos va a seleccionar. Pero también Dios va a conducirnos. Me encantan esas palabras. Seleccionar, separar, conducir. Dios nos va a llevar, nos va a conducir a esa tierra que emana leche y miel, que es la Canaán celestial. Estamos predestinados para esa Canaán celestial, pero ahora nos deja al libre albedrío. Cada quien mirará a quien quiere obedecer.
O sea, cumplimos sus mandamientos, obedecemos a Dios directamente o lo rechazamos. Y el sábado es la señal. El sábado es la señal que identificará al pueblo de Dios porque está guardando sus mandamientos. Esa es la señal de santificación, lo dice el versículo 12 del capítulo 20. Lo repito, lo leo. Les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Únicamente a través de Dios, guardando el sábado, recibimos santificación. Y será cierto, mire lo que dice la señora Elena G. de White en el Espíritu de Profecía, en la fe por la cual vivo. Dice lo siguiente: así como el sábado fue la señal que distinguió a Israel cuando salió de Egipto, cuando entró en la Canaán terrenal, así también es la señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo celestial. Entonces, el sábado es el día de reposo. El sábado, es más, sábado en la raíz hebrea, Shabbat significa reposo, cesar, dejar de hacer, porque es creado por Dios para nuestro beneficio. Y nos está diciendo que nosotros nos rebelamos continuamente. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien pisotea la ley de Dios? ¿Qué pasa cuando alguien dice, no, yo guardo todos los 9 mandamientos, pero no guardo el sábado? ¿Qué pasa? Mire lo que dice la misma señora Elena G. de White. La respuesta está: los que pisotean la santa ley de Dios demuestran menosprecio por la ley que fue dada con toda grandiosidad. Directamente desprecian al Dios vivo. El pueblo demostró un abierto desprecio por la ley, directamente rechazando al dador de la vida. Cuando uno no obedece, cuando uno no acepta, cuando uno deja de cumplir uno solo de los mandamientos, porque Jesús lo dijo también, el que cumple todos los mandamientos, pero en uno solo pecare, se hace reo de todos los demás, ¿cierto? De toda la ley. Entonces, la idea es que tengamos la obediencia, que aceptemos la ley. ¿Se necesita humildad? Claro que sí. Y solamente Dios transformará nuestros corazones para poder obedecerle. Necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Muchos dicen, no, es que la ley ya no salva. Yo me salvo por gracia, por fe. Déjeme decirle que yo también creo en eso. Yo me salvo, la salvación es por gracia. Es gracia, es gratis. Dios nos la da gratis, ¿cierto? Pero también por fe obedezco la ley de Dios. Y dentro de la ley de Dios están los mandamientos y está el santo sábado, el día de reposo. Me creo con la palabra de Pablo cuando dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Jesús lo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. El sábado ha sido el día escogido por Dios desde antes de la creación. Desde la creación del mundo fue el día escogido por Dios. Adán y Eva fueron puestos en el paraíso y lo que Dios hizo fue ponerlos a descansar inmediatamente. Entonces, queremos entrar en ese reposo, en ese descanso, en esa Canaán celestial, en esa tierra que emana leche y miel. Seamos obedientes, no seamos rebeldes como el pueblo de Israel que se rebeló contra Dios y no quiso obedecer. Mis amigos, les deseo un feliz día. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias.